Saludos mis estimados participantes, damos continuidad con la asignatura de contabilidad especializada con el tema de contabilidad de empresas constructoras. Comenzamos dando una breve introducción sobre lo que es la contabilidad de empresas constructoras. Las empresas constructoras están constituidas por personas naturales o jurídicas que se dedican a la elaboración y ejecución de proyectos de construcción, aunque para darse el caso que dichos contratos sean adquiridos por terceros, su objetivo principal es la construcción de obra. Se encarga de la proyección, planificación y ejecución de una obra para un beneficiario. Estos pueden ser tanto públicos como privados. Las obras pueden ser en muchas veces a un interesado, tanto público como privado, o dependiendo del financiamiento o interés. Pueden ser obras civiles, eléctricas o de viabilidad. Las actividades que ellas pueden realizar pueden ser de edificación de vivienda, conjuntos residenciales, recreacionales, la reparación de plantas eléctricas, edificios para la administración pública, obras de viabilidad, puentes, obras hidráulicas, sanitarias, inmuebles de oficinas, iglesias, edificaciones educativas, entre otros tipos de obras que se puedan realizar. La contabilidad especializada de empresas constructoras es aquella que se dedica a la actividad como construcción de viviendas residenciales, edificios de apartamentos y todas aquellas que acabamos de mencionar, que están relacionadas con las obras civiles. En general, en Venezuela son contratadas la mayoría de las veces para tratar temas de viabilidad, de transporte masivo, entre otros. Una observación sobre la contabilidad de empresas constructoras que les puedo realizar es que ellas consisten en proporcionar conocimientos en el tratamiento contable aplicado a empresas dedicadas a llevar una labor de construcción, así como también de obras civiles, como es la facilidad de lograr una distribución de ingresos y costos relacionados entre el ejercicio económico a través del tiempo de duración de ese contrato. Es decir, este tipo de contabilidad para este sector nos va a permitir darle el tratamiento adecuado a todas estas partidas, tanto de ingresos como egresos, para relacionarlo en el tiempo que va a estar en labor el contrato que se haya pautado. El sistema de transporte masivo, la viabilidad que conforman este tipo de actividad para el procesamiento de la contabilidad de empresas constructoras, su trayectoria, su crecimiento, están asociados al desarrollo del país, habiendo estado presente en obras de construcción de mayor relevancia, tanto de infraestructura como desarrollo industrial. La contabilidad de empresas constructoras, el negocio de la construcción tiene una serie de particularidades desde el punto de vista contable. Y para llegar allí es necesario responder la pregunta primordial, que es: ¿para quién se construye? Para dar respuesta a esta incógnita se resuelve de la siguiente manera. Si se construye en un terreno propio, estamos ante una operación inmobiliaria, pero si se construye en un terreno ajeno, estaríamos ante una operación de contratista. El primer caso es más simple que el segundo. Ojo con ello. Luego tenemos la clasificación de empresas constructoras.
En cuanto a la clasificación de empresas constructoras, tenemos las inmobiliarias y las constructoras contratistas. Las inmobiliarias son empresas que se dedican a la construcción de inmuebles para la venta en terrenos adquiridos para este fin. Se pueden asemejar a una empresa fabricante de un producto con las excepciones necesarias. Las constructoras contratistas son empresas que construyen por cuenta ajena y obtienen un beneficio remanente. En la NIC 11, que establece sobre los contratos de construcción, establece el tratamiento contable aplicado tanto a los ingresos y costos relacionados con los contratos de construcción que se desarrollen en varios periodos, alcance y su aplicación en los estados financieros de las empresas constructoras. Aquí la NIC 11 juega un rol muy importante para establecer los costos, los ingresos que se van a determinar para un periodo determinado. Tipos de obra. Los tipos de obra de construcción a cuenta ajena pueden ser públicas y privadas. Las públicas, estas se encuentran regidas por la Ley de Contratación Pública y su reglamento. La asignación del contrato se obtiene mediante licitación o adjudicación directa. Las obras privadas se establecen como un contrato entre partes, con la condición de convenidas por ambas partes. Dentro de estos aspectos debemos tener en cuenta los contratos de construcción, que es un contrato específicamente negociado para la fabricación de un activo o un conjunto de activos que están íntimamente relacionados entre sí o son interdependientes. Tenemos los contratos de precio fijo, que es un contrato de construcción en el que los contratistas acuerdan un precio fijo a una cantidad fija de unidades de productos y en algunos casos estos precios están sujetos a una cláusula de revisión si aumentan los costos. Tipo de contrato según la obra reviste diversas modalidades. Pueden ser contratos a precio fijo o alzado, contrato a precios unitarios, contrato de costo más comisión, que son sobre la base de los costos de más cantidad vendida, y tenemos los contratos por administración. Estos son los 4 tipos de contratos que debemos tener presente en el momento que conjuguen una contratación para la fabricación o la subcontratación de un bien o realizar algún tipo de actividad o servicio relacionado con la constructora, con la empresa constructora. Método de contabilización de contratos de construcción. Dentro de los métodos que tenemos está el método de porcentaje de realización o de porcentaje de avance o de porcentaje de terminación. En ellos tenemos 2 fórmulas. La primera fórmula, para cuando no tenemos el porcentaje de avance, entonces le obtenemos ese porcentaje de avance aplicando costos incurridos entre costo total estimado por 100 nos daría el porcentaje de avance. Y como segunda fórmula tendríamos la utilidad a imputar va a ser igual a la utilidad total esperada por el porcentaje de avance. Ese es correspondiente al método de porcentaje de realización. Y tenemos el método de contrato terminado o contrato acabado. El ingreso ordinario del contrato es un importe inicial del ingreso acordado en el contrato. Así lo establecen las normas internacionales y esos ingresos
va en relación a la medida que sea probable la misma cuando resulte ese ingreso, siempre que sean susceptibles a una valoración fiable. Eso es lo que nos establece la SNIC sobre esos ingresos que nos puede generar la contabilidad de contratos de construcción. El costo pueden ser costos directos relacionados con el contrato en específico, que va a tener los siguientes elementos: mano de obra, flete de traslado de equipo, materiales, depreciación de equipo, supervisión, alquiler de maquinaria y asistencia técnica. En los atribuibles a la actividad del contrato, que pueden ser asignados los seguros, costo de diseño, costo de financiamiento, preparación y procesamiento de planilla. Esos son elementos que pueden estar inmersos directamente en el costo de ese contrato. Adicional a ello, podemos colocar los acordados en el contrato atribuible al cliente, como son los costos generales de administración y costos de investigación y desarrollo. Estos son costos que en el proceso se pueden dar y por normas internacionales pueden ser aplicados al costo del servicio que se está prestando. El reconocimiento de estos costos e ingresos se reconocen cuando el resultado de un contrato de construcción pueda ser estimado con suficiente fiabilidad. Los ingresos ordinarios y los costos asociados con el mismo deben ser reconocidos como un resultado como tal en los balances para poder ser reconocidos como tal. Para poder ser reconocidos como tal, deben estar establecidos dentro del balance. Ahora bien, nos vamos a encontrar con unos asientos o unos registros contables que van a ser necesarios para el desempeño del caso práctico. Para la solución del caso práctico, les coloco unos ejemplos de asientos básicos para resolver. Cuando estemos en presencia de que la empresa logra firmar un contrato de construcción, es decir, que la empresa llegue a concretar ese contrato, estamos en presencia del siguiente asiento: por el debe, contratos de adjudicación por realizar, y por el haber, contratos de adjudicación por realizar precontra. El precontra es una cuenta de orden. Aquí vamos a utilizar muchas cuentas de orden para poder ir a lo largo del periodo llevando una clasificación adecuada de los costos para que al final del ejercicio o al final del cierre de ese contrato todos los costos queden asignados correspondientes a cada actividad que se iba realizando. Como segundo tenemos al momento de recibir el anticipo para iniciar la obra, es decir, luego de haber concretado el contrato, el anticipo que podamos recibir para dar impulso a la obra o dar inicio a la obra va a ser de la siguiente manera: por el debe va a ir a la cuenta a la cual va a caer el dinero, bien sea banco o bien sea caja o bien sea en efectivo, contra el anticipo recibido de los clientes. Luego tenemos para registrar gastos ocasionados en la ejecución de una obra. Esos gastos pueden ser costos de materiales, mano de obra, costos indirectos de fabricación, entre otros. Y ellos van a ir a cargar a una cuenta de construcción en proceso contra el dinero que va a salir, bien sea o porque lo adeudemos o bien sea porque salió de alguna entidad, sea del banco o sea de la caja. Tenemos como cuarto registro al momento de entregar las evaluaciones del avance de la obra, es decir,
si estamos trabajando por avances o por terminaciones, en el grado que vaya avanzando la obra, nosotros vamos entregando cierta cantidad de avance o cierto porcentaje de avance, se valora y por ese avance, luego de verse valorado, se va a realizar un asiento que es de valuaciones por cobrar contra la facturación en obras no terminadas. Luego de haber establecido esto, tenemos el punto en el que nos cancelan esa evaluación por el avance realizado. El asiento sería el ingreso al banco o el ingreso a caja. El anticipo que recibimos debe disminuir en proporción del avance de la obra. La retención o garantía por cobrar, estas garantías se dan cuando trabajamos a un plazo determinado. Debemos dentro del contrato establecer las garantías o la fianza. Esas garantías de fianza o arras las debemos establecer, y a medida, al igual que el anticipo, que valuemos esa propiedad que estemos en construcción o ese contrato de construcción, lo valuemos en proporción al porcentaje que haya sido evaluado. Debemos ir realizando las debidas ajustes a estas cuentas, a tanto las de garantías como las de anticipo. Contra las valuaciones, es decir, aquí disminuyen las valuaciones debido a que primero las registramos como registramos las valuaciones, y luego en el momento que no es cancelada disminuimos esas garantías y esos anticipos, y a su vez habría una disminución de las valuaciones por cobrar. Como siguiente asiento tendríamos el registro de la unidad bruta realizada al final del ejercicio económico. ¿Cómo obtenemos esto? Bueno, el asiento que luego de haber establecido la utilidad bruta es construcciones en proceso contra utilidad bruta realizada. Luego de determinado estos asientos, vamos a establecer uno que es de gran importancia, que es un análisis que se realiza a la construcción en proceso con la facturación anticipada en obras no terminadas. Cuando se hace esta comparación y las construcciones en proceso son mayores que la facturación anticipada, debemos realizar un asiento que es donde le damos de baja a la facturación en obras no determinadas, colocamos un monto de cuentas por cobrar a ese cliente contra las construcciones en proceso. Aquí empieza a verse la disminución del activo que es construcción en proceso. Esto sucede cuando tenemos un excedente existente como activo en la empresa. Luego, si surge lo contrario, donde las construcciones en proceso son menores que las facturaciones anticipadas de la obra no terminada, estaríamos realizando un asiento de la siguiente manera: facturaciones anticipadas en obras no terminadas contra construcciones en proceso y cuentas por pagar cliente. Aquí el excedente nos daría un pasivo, es decir, contrario al anterior, que nos daría un activo. Cuando la construcción en proceso es mayor que la facturación, hay un activo, y cuando las construcciones es menor que la facturación, estamos en presencia de un pasivo. Ahora les voy a comenzar a indicar sobre el caso práctico que van a resolver, y para ello les voy a explicar un ejercicio modelo o un caso modelo. Empresa constructora Díaz M. S.A. La empresa constructora se dedica a la actividad de construcciones civiles. Durante el año 2020
ha firmado un contrato para la construcción de departamento en un edificio. No es dueña del terreno, solo se dedicará a la construcción de los departamentos. Ella asumirá todos los costos necesarios para la realización de la construcción. Tal como lo dispone la NIC 11, la empresa aplicará para su contabilización el método del porcentaje de realización. El estado de situación financiera al 31/12 del 2020 es el siguiente. Y aquí les muestro, en este caso práctico, cuál es el estado financiero para el 31/12 del 2020. Los resultados que vamos a realizar van a ser unas transacciones relacionadas con una empresa constructora para el periodo 2021. Este va a ser su balance inicial, van a partir de este balance inicial de comprobación, van a partir desde aquí, realizan los asientos, lo van a clasificar en ajuste y luego realizan todo el proceso hasta determinar el estado de ganancias y pérdidas y el estado de situación financiera, el libro diario y el libro mayor son complemento a la entrega de actividad. Comenzamos. Primero vamos a visualizar unos asientos. Nos vamos a encontrar con la primera transacción al lado izquierdo, perdón, al lado derecho. Al lado derecho se van a encontrar con la transacción y al lado izquierdo, mirando la pantalla del computador, se van a encontrar con los asientos que están relacionados con esas transacciones. La primera transacción es la siguiente: se cobraron facturas pendientes al 31/12 del 2020 por 4.952.897,50. Nos vamos al balance de situación financiera que nos dieron o que está como enunciado y observamos que las cuentas por cobrar más las otras cuentas por cobrar filiales, la suma de ambos me da los 4.952.897. Entonces el asiento sería banco. ¿Por qué banco? Porque estamos cobrando. Al cobrar nos va a ingresar dinero en algún lado. En ese lado va a ser banco. Para sus efectos vamos a utilizar banco. Y vamos a disminuir esas cuentas por cobrar. ¿Por dónde disminuimos las cuentas por cobrar? Por el haber. Colocamos esas cuentas por cobrar en el haber y con esto tendríamos el primer asiento. Luego pasamos a la siguiente transacción, que es la empresa constructora. El 2 de enero del 2021 obtiene un contrato de construcción por un monto de 95 millones de dólares. De acuerdo a lo convenido, la empresa recibió un anticipo de un 25%, el que fue garantizado por una carta fianza, cuyo costo financiero fue imputado a su cuenta corriente por un valor de 2.600.000 dólares. La empresa se obliga a un contrato por obra terminada por un tiempo de 12 meses. Dentro de este enunciado tenemos varios aspectos. Primero, que firmamos la contratación de 95 millones de dólares. Segundo, que nos dan un anticipo del 25%. Adicional, por ese 25% nos dan también garantías de fianza y a su vez tenemos por gasto financiero o costo financiero 2.600.000 dólares cargados a las cuentas corrientes. Esto, cuando nos dicen cargados a las cuentas corrientes, es a ese banco que nosotros utilizamos. Entonces tenemos tres supuestos allí establecidos y vamos a hacer el asiento para el primer supuesto. El primer supuesto sería que logramos firmar el contrato. Bueno, si nos vamos al registro donde están los asientos contables, nos indica cuál va a ser el primer modelo de asiento que nosotros tenemos cuando firmamos un contrato, y eso es
contratos adjudicados por realizar, que son 95 millones de dólares, y contratos adjudicados precontra. Recuerde que estas son cuentas de orden. Es para registrar que ya comenzamos o que tenemos firmado el contrato de adjudicación para realizar determinada obra. Luego nos encontramos que nos dan un anticipo del 25%, es decir, a los 95 millones de bolívares, a los 95 millones de dólares le sacamos el 25%, esto nos da 23.750.000 y ese va a ser nuestro anticipo. ¿Cómo va a ser nuestro anticipo? Bueno, nos ingresa dinero a banco y por el haber va el anticipo recibido de cliente. Luego, dentro de este mismo enunciado nos encontramos con la garantía. Debemos registrar la garantía y las garantías van en proporción a ese 25% de los 95 millones. Es decir, que hay un anticipo del 25%, el que fue garantizado por una carta fianza. La carta fianza o la fianza otorgada o la garantía, como la puedan llamar, carta fianza, fianza otorgada o garantía otorgada, se les puede dar esos nombres. Ustedes van a elegir el cual a ustedes más les guste o les parezca el caso. Entonces en este caso le coloqué fianzas otorgadas, va contra la responsabilidad por fianzas otorgadas por 23.750.000. Luego de ver registrada la fianza, ver registrado el anticipo y ver registrado la firma del contrato, ahora procedemos a registrar el costo financiero por esa transacción que estamos realizando. El costo financiero es por 2.600.000. Registramos los costos financieros, los llevamos por la cuenta a otros costos financieros contra banco. ¿Por qué? Porque nos los debitaron de la cuenta, nos los restaron de la cuenta corriente. Al quitarlo de la cuenta corriente nos va a salir dinero de banco y como cuenta del debe nos va a quedar otros costos financieros. Otro de los enunciados que encontramos en el ejercicio va a ser que el 5 de febrero la empresa adquiere materiales por un monto de 14.000 dólares, por los cuales se utilizaron todos en la obra. Van a lograr visualizar un recuadrito que lo pueden notar acá, el recuadrito que dice compra, IVA, monto a pagar. Como monto total a pagar son 14 millones de dólares. El IVA y la base es de 12.068.000. Registramos la compra. Cuando registramos la compra, al igual que empresas agropecuarias, registramos por inventario. No registramos compra. Recuerde que estamos en presencia de contabilidades especializadas y debemos hacer uso de las actividades las cuales ella realiza. Y para ello a los inventarios hay que darle su nombre. No son compras, no son gastos, son inventario de insumo de fabricación. Inventario de insumo de fabricación, o lo pueden llamar inventario de insumo de construcción. En este caso para efectos de clase le coloqué inventario de insumo de fabricación. El monto que tiene como base esa factura, los créditos fiscales, hay que registrar los créditos fiscales. Tenemos el banco, eso contra el banco porque salió dinero, lo pagamos. Luego de que tenemos registrada la compra, como en el enunciado del ejercicio dice que se utilizaron todos los materiales en la obra, debemos automáticamente llevarnos ese inventario de la cuenta de activo, lo vamos a convertir a una cuenta de costo, y una cuenta de activo inventariable. Esto es de la siguiente manera.
Por el debe nos va a quedar construcciones en proceso, si nos recordamos, ese es uno de los modelos de asientos, construcciones en proceso contra inventario de insumos de fabricación. Si se logran visualizar en esta parte, primero le damos ingreso cuando compramos materiales, le damos ingreso a la partida de inventario y luego le damos salidas acá. Acá le estamos dando salida, es decir, entró, salió. Cuando esto está por el debe y esto está por el haber, el inventario de insumos de fabricación no nos quedó nada en almacén. Salió en el mismo momento. Y eso se debe porque en el enunciado del ejercicio nos dice de los cuales se utilizaron todos en las obras. Como se realizó todos, este monto debe salir. Y se me debe ir a una cuenta que se llama construcción en proceso, porque estamos en proceso de construcción. No puede ser obra terminada, porque no tendría sentido imputarle algún costo. Solamente se le imputa costo a la obra que está en proceso. Luego de que realizamos ese asiento, nos vamos a encontrar con otro enunciado que dice paga remuneración a fines de febrero por 2 millones de dólares con un 8% de aportes patronales. Por lo general en la contabilidad de la empresa o en las empresas, ustedes se van a encontrar con una relación de nómina, donde les detalla cuáles son esos aportes que se realizaron y esas retenciones que se realizaron sobre la parte parafiscal. Para efecto de clase lo voy a generalizar con una cuenta que se llama aportes fiscales. Registramos la cuenta de sueldos y salarios de personal obrero por el monto de ese monto que nos indicaron en el enunciado menos el 8%, porque el 8% corresponde a los aportes parafiscales. Entonces la suma de ambos me hacen los 2 millones que salió de banco. Luego de que registramos esos 2 millones, como estamos tratando de un costo, la teoría nos indica, la teoría y las normas internacionales nos indica que cuando estemos en presencia de un costo, automáticamente ese costo debe ir o debe convertirse en una cuenta inventariable, de costo inventariable, para que en el momento de la venta se me genere el costo de venta de ese producto que yo vaya a obtener. Para ello debemos realizar el asiento de construcciones en proceso. Las construcciones en proceso, es decir, cerramos sueldo de personal obrero y aportes y damos apertura de la construcción en proceso. Es decir, se me va acumulando, cerramos la cuenta de costo, que son sueldos y que son aportes parafiscales, que son dos cuentas de costo, llevando esa cuenta de costo a una cuenta de activo, que a futuro esa cuenta de activo se me va a convertir en un costo de venta para ese producto que vayamos a tener como terminado. Eso es lo que es la parte 3 y 4 del enunciado del ejercicio. Ahora pasamos a el enunciado 5, que dice que el 30 de marzo presenta un estado de avance de obra por un 60% del monto del contrato. Observen aquí, a su lado derecho les coloqué el monto del contrato, el porcentaje del avance. Aquí no hay necesidad de calcular el avance porque ya el avance se lo dan. Al inicio de la teoría les indiqué cómo era la fórmula de calcular el avance. En esta oportunidad no tienen la necesidad, ya que le estoy indicando cuál es el porcentaje de avance. El porcentaje de avance es el 60% del contrato, el 60% del contrato. Si es el 60% del contrato, estos 57.000 salen de aplicar los 95 millones de dólares por el 60%, tenemos que el monto es de 57 millones de dólares. Ese es la evaluación que tenemos nosotros por cobrar por el avance que le dimos a la obra. Como avanzamos en un 60% de la obra,
vamos a tener como una valuación por cobrar. ¿De cuánto? De 57 millones de dólares. Esa valuación de obra me genera un ingreso. Ese ingreso que me genera esa evaluación de la obra se le va a tener por nombre ingresos anticipados por obras no terminadas. Contra de la evaluación por cobrar va contra los débitos fiscales y los ingresos anticipados por obras no terminadas. La evaluación es esa revisión que se realiza en qué cantidad de avance va el contrato firmado. En este caso el contrato lleva un avance del 60%. La contratista está en la posición de cobrar ese 60% de avance. Pero para ello primero debe realizar un cálculo adicional que es descontar esos anticipos y esa responsabilidad que obtuvo como garantía y como anticipo para la realización de la obra. La diferencia es la que se va a proceder a cobrar. Entonces, para ello debemos disminuir la cuenta de evaluación por cobrar, ya que el cliente nos suministró parte, nos generó un anticipo, y ese anticipo hay que descontarlo para saber cuál es la cantidad que la obra en cuestión nos suministraron como anticipo, y adicional que debemos descontar de esa evaluación. Recuerde que en tanto el anticipo de recibos de clientes más la responsabilidad por finanzas otorgadas, ambas son el 25% de ese contrato, pero a su vez esos anticipos se van a descontar en proporción del avance. Si el avance fue el del 60%, tanto el anticipo como la responsabilidad va a ser el 60% de esa partida inicial que nosotros tenemos como anticipo y como responsabilidad. Entonces tenemos banco por 28.500.000, anticipo, que es el anticipo, se aplica el 60% de ese anticipo que calculamos anteriormente, se va al asiento anterior, es decir, nos vamos aquí, a donde está la cuenta de anticipo. A estos anticipos le sacamos el 60% y a esta responsabilidad le sacamos el 60%, y eso es lo que vamos a encontrar aquí establecido. En dado caso, aquí le dejo el cálculo para mayor visualización, que me traigo el monto del anticipo, le aplico el 60% porque fue el porcentaje de avance de la obra, y nos da el monto a descontar para cada concepto. La evaluación por cobrar es de 57 millones. Recuerde que estamos cerrando la evaluación porque ya tenemos un anticipo, ya tenemos una garantía, nos dieron garantía, nos dieron anticipo. De esta evaluación por cobrar debo sustraer ese anticipo, esa responsabilidad en proporción al avance, y la diferencia es la que nos debe suministrar el cliente como pago por trabajo realizado. Luego tenemos como siguiente punto que en el mes de abril compró materiales por un valor de 16 millones y un pago de remuneración por valor de 3 millones de dólares al 8% como aporte patronal. Aquí tienen dos asientos que ya realizamos anteriormente. Calculamos, realizamos el cuadrito de la compra donde tenemos el monto total a pagar. Cuando establecemos el monto total a pagar, aplicamos entre 1.16, tenemos el monto base, sacamos nuestro IVA y establecemos el asiento que ya anteriormente dijimos que se realizaba, que es, primero, como tenemos una compra, registramos ese inventario
Primero registramos el inventario, registramos el IVA que nos generó esos materiales y tenemos que eso sale de banco. Luego que yo registro el inventario, yo, como estoy en proceso de construcción, asumo que este material era para la construcción que estaba en proceso, que está en proceso, y procedo a sacar del activo de insumo de fabricación los materiales y colocarlos en el proceso de producción. Y ese proceso de producción lleva por nombre construcción en proceso contra inventario. Si nos fijamos, inventario por el debe, y aquí en el asiento 13, inventario por el haber, se cierra inventario y me queda solo y únicamente viva la cuenta de construcción en proceso. Luego de haber dicho esto, pasamos a el cálculo del salario, de la remuneración y de compra de materiales. Bueno, el de salario, el de compra de materiales ya lo establecimos anteriormente, ahora vamos a establecer el del salario. Registramos sueldos y salarios del personal obrero, que va a ir por 3 millones menos el 8%. Cuando yo aplico 3 millones menos el 8%, aquí en el cuadrito a la derecha lo logran visualizar como hice el cálculo. Los 3 millones menos el 8% son 2.777.777,78 dólares, como aporte de 222.222,22 dólares, y eso me sale del banco, la suma de ambos me sale del banco de 3 millones de dólares. Luego, la teoría nos indica que como estamos en un proceso de producción de empresas especializadas, debemos manejar de manera adecuada la correcta distribución de los inventarios, y que todos aquellos costos son convertidos como inventarios o como activo inventariable. Eso sucede porque lo vamos acumulando en una cuenta hasta que el producto se haya terminado y esté apto para la venta. Cuando ese producto se vende, genera la contrapartida, que es costo de venta. Eso lo vimos en la asignatura de costo. Vamos a registrar, vamos a saldar las cuentas de sueldos y aporte para fiscales con la cuenta de construcción en proceso. Cerramos las cuentas de, si logran visualizar, están por el haber, cerramos las cuentas de gasto o de costo y enviamos el monto a las construcciones en proceso. Es decir, voy engordando de cierta manera esa cuenta que es construcciones en proceso hasta el final, que ya determine la unidad, hasta el final, y aplicamos en el momento de la venta aplicamos el asiento de convertibilidad de costo. Luego tenemos como siguiente enunciado que el mes de junio presentó un segundo estado de pago, y ese pago es un avance del 40% para acumular el 100% de la obra. Es decir, que en este proceso cerramos ya la culminación de la obra. El contrato estaba por 95.000, ya le habíamos calculado inicialmente un 60%, que eran 57 millones, hasta aquí eran los cálculos anteriores. Le aplicamos el IVA a ese monto y nos da el monto de IVA para quedarnos como saldo del contrato a realizar de 57 millones de dólares. A ese contrato de 57 millones de dólares le aplicamos el 40%
Y tenemos, cuando restamos 95 millones, ya les digo, voy a sacar la cuentica, 95 millones, cuando restamos 95 millones menos 57 millones, nos queda que tenemos solamente por terminar el 40% de los 95 millones, que son los 38 millones de dólares, el cual tiene un IVA de 5.241.379 para un total de el contrato de 32.758.620,69. Procedemos a realizar el asiento. Sabemos que por valuación ya tenemos, por valuación por cobrar, el 40% restante, que eso equivale a 38 millones de dólares, lo colocamos como valuación por cobrar. Primero recuerde que calculamos la valuación por cobrar y luego registramos la cantidad o la proporción de pago que nos queda disponible aplicar, como que tenemos como anticipo y como garantía o responsabilidad. Entonces, para ello, ya establecido que las evaluaciones por cobrar son de 38 millones, su IVA es de 5.241.379 y los ingresos son de 32.758.620, procedemos, de haber establecido la evaluación por cobrar, procedemos a dar de baja tanto el anticipo como la responsabilidad. Recuerde que ellos se aplican en proporción del avance que nosotros tengamos de la obra. Como inicialmente le aplicamos solo el 60%, ahora vamos a descontar el 40% restante, es decir, que al anticipo de 23.750.000 le aplicamos el 60%, eran 14.250, a esos 23.750 le resto 14.250, nos quedan en 9.500.000 de anticipo por descontar de la evaluación por cobrar. Al igual que la responsabilidad, ya determinado el anticipo y la responsabilidad, recuerde que se aplica en proporción del porcentaje de avance de la obra, tanto anticipo como responsabilidad. Y ya sabiendo cuál es el monto de evaluación de la obra, por diferencia sacamos el monto que se nos debe cancelar por la diferencia restante. Dicho esto, pasamos ahora al punto 8, que es donde se realiza la provisión por depreciación de ejercicio de los activos siguientes. Tenemos terreno, edificio, maquinaria y mobiliario. Esta es una cédula que está en el enunciado. Adicional nos indica el costo unitario y nos indica los porcentajes en la cantidad que se va a depreciar. Los porcentajes en la cantidad en que se va a depreciar ese activo depreciable. Aplicamos los porcentajes y nos da, de la tabla tenemos costo y porcentaje de depreciación. Al costo le aplicamos el porcentaje de depreciación, nos da la depreciación que debemos realizar como asiento. Realizamos el asiento, que normalmente conocemos que es el gasto contra la depreciación acumulada del activo que esté en estudio en cuestión. En este caso son 3 activos depreciables. Hay 4 activos no monetarios, pero 3 de ellos solamente son depreciables. Le aplicamos la depreciación a esos activos y procedemos a establecer los costos de producción que nos establece el enunciado también, que son los costos de producción, los costos de administración, los costos de venta, y eso va contra la depreciación, el gasto de depreciación. Es decir, el monto de gasto de depreciación le vamos a aplicar la distribución
de estos porcentajes que nos indicó el enunciado para que nos dé de manera equitativa, según estudio realizado, esta es la manera equitativa de distribuir los costos. Es decir, el costo que nosotros aplicamos por depreciación lo vamos a distribuir 70 para producción, 10 para administración y 20 para ventas. La suma de ese costo verificamos que ambos coinciden, depreciación más centro de costo. Cada uno de estos conceptos, costo de producción, costo de administración y gasto de venta, costo de producción, gasto de administración y gasto de venta, lo vamos a realizar en un asiento por el debe, y por el haber va el gasto de depreciación, porque cerramos el gasto llevando cada uno de la distribución a la partida que corresponda, si son administrativos, si son de venta o son costos indirectos de fabricación. Allí quedó establecido de qué manera son dos gastos, creamos dos cuentas de gasto y una de costo. Luego de que establecimos esto, debemos cerrar, luego que establecemos esto, cerramos los costos de producción contra la construcción en proceso. ¿Por qué solo y únicamente el costo de producción? Bueno, porque el ejercicio dice que todos los costos de fabricación se van a cerrar con la cuenta de construcción en proceso, ya que esta cuenta tiene la naturaleza de ir incrementando a medida que se va haciendo inversión en el proyecto que se tenga planificado. Entonces el monto de costo de producción lo cerramos con ese costo de producción lo cerramos con construcción en proceso. Ahora pasamos para el punto donde dice se pagará remuneración a la colaboradora de administración, y ese importe es de 3.250.600. Ahí van a encontrar el asiento realizado, donde nos indica que el salario de empleado es de 3.909.000. Hay una diferencia con el de arriba porque recuerde que le sacamos el 8% del aspecto para el fiscal, y lo que sí salió de banco fue la cantidad de 3.260.600. Luego de que yo realizo este asiento, debo realizar, recuerde que para las contabilidades especializadas automáticamente cierro la cuenta de orden según las clasificaciones. Entonces en este proceso cerramos sueldos y salarios y aporte por el haber, y por el debe el costo en proceso. Recuerde que todos los costos los cerramos y lo vamos llevando a la cuenta que la SNIME determina que deben ir incrementando a lo largo del periodo. Luego el enunciado del ejercicio nos dice que de la venta realizada calcula el 2% del impuesto que debemos tener reservado para el pago definitivo. Nos traemos el monto de ingreso, a ese monto de ingreso, que son los 95 millones, le sacamos el IVA, nos da 81.896.551,72, y a ese monto le aplicamos el 2% y nos da el apartado de impuestos sobre la renta. Luego el enunciado del ejercicio nos establece el cálculo del CENCRE. El CENCRE es una organización que se encarga o que está encargada para controlar la parte de constructora. Entonces, ¿qué hacemos? Al CENCRE le calculamos el apartado, el CENCRE sale de aplicar de las ventas el porcentaje y nos va a dar el CENCRE que debemos aplicar como aporte.
Ojo aquí, deben tener cuidado ya que las ventas, el monto de las ventas es de 81.896.551,72. Me traje únicamente del final, es el 2% y no es el 2% que yo me debo traer. Me debo traer es el 81.896.551,72. Le aplico la tasa que me estén dando por el CENCRE y ese monto es el que yo voy a asentar en los libros contables. Les queda de tarea realizar el libro mayor, ya que eso es carpintería, realizar la hoja de trabajo partiendo del balance, el estado financiero que se lo di en el enunciado. Todos estos asientos lo van a registrar en la columna de balance de ajuste, y el balance ajustado es la operación y así sucesivamente para determinar el balance general o estado de situación financiera o el de ganancias y pérdidas. Y eso sería la entrega de la actividad. Hasta una próxima oportunidad.